circuito de Cergy-Pontoise, a muy pocos kilómetros de París, para ver la etapa prólogo de lo que en 1986 será el Rally París-Dakar. Y una apertura totalmente blanca era lo que les esperaba, puesto que nada más levantar la mañana el cielo empezó a descargar sus albos proyectiles que pronto harían que todos estuviéramos cubiertos con una nívea capa que en los primeros momentos nos hizo pensar que la belleza de este rally podía estar en Cergy. No obstante, los participantes, y a pesar de que sus equipos estaban preparados para otro tipo de terreno, no iban por ello a dejar de iniciar la aventura en un año que estaba a punto de finalizar. Eran solo 48 las horas que los separaban de 1986. Pronto iban a destacarse algunos que con equipamiento adecuado para esas condiciones climatológicas, cuando a muchos de nosotros los dedos de los pies empezaban a dejar de pertenecernos, tomaban la delantera. Y no eran, por cierto, los hombres más destacados a la hora de los pronósticos, puesto que tan solo uno de los pilotos motociclistas a los que se da cierta chance conseguiría un lugar adecuado, mientras que en coches y camiones la suerte estaría notablemente más repartida. En automóviles era Deiró, con un Porsche 911, el que se colocaba en cabeza por delante de los hombres que se espera sean quienes lleven la batuta en tierras africanas. En cuanto a los pesos pesados se refiere, era, naturalmente, y en esto sí que no había duda, el camión del holandés Jan de Rooij, quien había de consagrarse vencedor gracias a sus 1000 caballos y al ansia de ganar que el año pasado le fueron arrebatados por la mala fortuna. Con la llegada a Argel del barco que transportaba a los participantes, se acabaron para estos los días de vino y rosas, si es que así se puede denominar a los 1000 kilómetros desde París a Sète, en donde, valga el ejemplo, perdió la vida el motorista japonés Yasuo Kaneko en un desgraciado accidente de tráfico. La caravana se internó a partir de Argel en el Sáhara. Y muchos pensarán, aquí empieza el verdadero infierno del París-Dakar. La verdad es que no es así. Sucede que los primeros 4 días del Sáhara argelino son sobre un terreno duro y muy pedregoso, lleno de trampas naturales y explosividades. Hay tramos de velocidad en donde, valga la redundancia, se alcanzan grandes velocidades debido a ese terreno antes citado. En el Sáhara argelino, los participantes que han planificado el rally con cabeza, principios y conocimiento, templan sus fuerzas, atan las riendas a sus numerosos caballos y se dedican en suma a ir con precaución por unas pistas traicioneras. Es el caso del español Carlos Mas, que según los oráculos de quienes conocen el rally, está con su Yamaha haciendo una carrera perfecta, reservándose para el temido desierto del Ténéré, en donde de verdad se puede y se debe correr en serio. Dejando aparte a Mas, los españoles del Valle Cañellas, sobre sendos camiones Pegaso, han conocido la mala suerte en su más alto grado. Los dos pincharon en el Sáhara de Argelia. Ni siquiera Carlos del Val daba crédito al tema. Es la primera vez que un camión de estos pincha, decía. Y Salvador Cañellas, el pequeño y reservado piloto catalán, tampoco podía disimular sus contrariedades. Ambos quedaron relegados en su categoría a los puestos inferiores, aunque en las últimas horas han ido recuperando posiciones y Cañellas se encuentra ahora noveno en la general, mientras que Del Val se sitúa en el 13º lugar. En motos hasta el momento se lleva el gato al agua el francés Neveu.
El también francés Bakú ha sufrido un accidente que le ha costado una rotura de fémur cuando iba segundo clasificado. En camiones, los monstruos del París-Dakar, los holandeses de Roy, de Salier y Gossens sobre un DAF Proto continúan los primeros. Hoy ha comenzado la etapa Agadez-Vilma-Dirpú de 610 kilómetros de velocidad pura más 35 de lance. Hoy ha comenzado por fin el principio del París-Dakar. Y no es que lo anterior haya sido un aperitivo. Sucede que el Ténere es un desierto de dunas y arenas blandas donde se pueden alcanzar las máximas velocidades toleradas por los motores. Y aquí es donde las clasificaciones empezarán a tomar cuerpo verdadero. Lo anterior ha sido duro, pero toma de contacto al fin y al cabo. De hoy los hombres de los coches y camiones se enfrentarán a detalles tales como atender a una precisa y preciosa navegación para no perderse y para pagar 3.000 pesetas por una botella de agua mineral en el oasis de Vilma. A todos suerte, a los españoles más todavía, y la semana que viene continuaremos informando sobre las incidencias del rally más duros del mundo. Tras más de 4.500 kilómetros a través de todo tipo de terrenos, la tropa de Thierry Sabine llegaba a uno de los puntos míticos en la historia del Rally París-Dakar, Agadez. Allí comenzaba uno de los tramos más difíciles y peligrosos de todo el trayecto. A lo largo de 600 kilómetros, dos personajes, Oriol y Neve, iban a enfrentarse de poder a poder. Lanzados a velocidades de vértigo, solo superadas por Mech e X, que alcanzaron en algunos momentos los 230 kilómetros por hora. Pero si en Dirkú la gran alegría era para los bólidos alemanes, no iba a ser menos la que esperaba al campeón del 85 en la séptima etapa. Zaniroli, pletórico, iba a devolver la pelota tras varias jornadas en que su vehículo solo podía seguir muy de lejos la estela de los Porsche. Pero iban a empezar ya las fatídicas etapas en las que los accidentes serían algo corriente. Con la salida de Agadem comenzaba el final del Raid Santos. La criba entre los pilotos se había multiplicado, quedando menos de 200. Sería el tándem Gabró-Pipá el que saborearía las mieles en una jornada en las que las suspensiones de Mech e X iban a padecer lo suyo. Otra cosa era, sin embargo, lo sucedido a Jean-Michel Baron, que sufriría una gravísima caída. El triunfo sobre dos ruedas era para De Petri y Orioli. Un triunfo que se repetiría al día siguiente, todavía con más dimensión, al copar los italianos los 3 puestos de cabeza. Por fin, la ansiada jornada de descanso llegaba el día 13 en Niamey. Toda la caravana aprovecharía al máximo esas horas para poner a punto los vehículos, así como para recuperar sus fuerzas. Tras la jornada del lunes en Niamey, se presentaba una de las etapas más difíciles del rally, rodando por fuera de las pistas y en zonas de arboleda en los aledaños del río Níger. Allí, los grandes como Raimondis, Zaniroli y Gabró habrían de notar cómo sus tiempos eran ridiculizados ante la sabiduría y poder de los alemanes. Mech y Jackie lo querían todo.
Mientras el primer grupo superaba el tiempo máximo para recorrer la prueba que se había fijado en 7 horas y media, los bancos de arena, los matojos y arbustos harían del trayecto su implacable enemigo. La cara de la moneda sería en esta ocasión para los Mitsubishi de Cowan y Rigal, que seguidos a un cuarto de hora por el líder René Mech, consiguieron obtener los primeros puestos. Entre tanto, Cyril Neve, que no hizo caso a Rayet, seguía su ruta y con ello, a pesar de llegar en 10ª posición, mantiene su liderato por delante de su compatriota y compañero de equipo Gilles Lalaille. En cuanto a la clasificación de camiones se refiere, hay que hacer notar la espléndida carrera que está realizando Salvador Cañellas, que se encuentra en 6º lugar tras su triunfo en la etapa de Gurma a bordo de su Pegaso, seguido por su compañero de equipo Carlos del Val. Carlos Mas, por su parte, está situado en 11ª posición, haciendo una gran... La edición del Rally París-Dakar comenzaba con una infernal etapa que llevaría a poco más de un centenar de participantes, tras 1000 kilómetros desde Bamako, la capital de Malí, hasta La Baie, en Guinea. Durante cerca de 24 horas, hombres y máquinas afrontaban la especial y un enlace que era aún más duro que la prueba puntuable. Pero con tal de llegar a tiempo, los pilotos no dudaban en arriesgar a sus vehículos hasta el máximo. Empezaba a tomar cuerpo una idea general. El horizonte de Dakar no estaba tan cerca. Ya en La Baie, el nuevo patrón del rally, Patrick Verdois, decidía que el viernes se utilizaría para reagrupar a aquellos que aún no habían llegado y conceder un merecido descanso a todos. Allí, los bólidos alemanes seguían haciendo honor a su nombre y encabezaban la clasificación general, siendo René Mech quien orgullosamente portaba la antorcha. Tras la jornada de reposo y como había predicho Thierry Sabine, Mauritania serviría como golpe final de la odisea en que se había convertido el rally. La etapa La Baie-Kédougou, con 220 kilómetros, iba a ser para el Mitsubishi de Cowan por delante del Arctic Collada y de su compañero de Mitsubishi Rigal. Mientras, los hombres de Honda Italia se hacían casi con el copo de las motocicletas, colocando a 3 de sus máquinas entre los 4 primeros puestos. Y si el sábado el éxito fue para Cowan, el domingo se los repartirían Zanirol y Rigal, con lo que todo quedaba en casa ganando cada uno. Sendas especiales por delante de los Porsche. La general, no obstante, seguiría comandada por René Mech y Jackie Hicks, que no cedían un ápice en sus aspiraciones. Pero si hasta ahora se habían producido accidentes y abandonos, la 18ª etapa, Kifa-San Luis, que contaba con un total de 762 kilómetros, iba a resultar la puntilla para unos equipos que estaban al borde del agotamiento. Después de las múltiples penalidades sufridas en las pistas argelinas, las arenas del Teneré y los guijarros de Guinea y Malí, la última sorpresa reservada por Thierry era el lodo y barro que a pocos kilómetros de la llegada dejaría empantanado al simpático jefe y líder hasta entonces de los superpesados, el francés Gruan, que perdería su liderato viéndose forzado a abandonar. Pero no sería él únicamente quien sufriera, pues también el primero en la general, René Mech, sintió el cálido abrazo del barro que le haría perder una hora, con evidente gozo para alguno de sus adversarios. Con lodo hasta las portezuelas, René hubo de bajar del vehículo y colocar las placas bajo las ruedas para conseguir salir de la trampa. Poco a poco y cada vez menos eran los que aún permanecían cuando se puso de nuevo en marcha la caravana camino de Salí-Portidal en una jornada que sería la vuelta al podio motociclista del antaño vencedor Gaston Rayet y de un amateur, Alain Espía, en las 2 especiales que se disputaron. El primero lo haría a la llegada a Lenguer y el segundo en Colobane. Mientras, uno de los favoritos, Cyril Neve, repetía para sí mismo que no contaran con él para fiestas a la hora de llegar a Dakar, aunque fuera el vencedor. Entre tanto, y con los Porsche firmemente instalados en los lugares de cabeza, el Opel de Kulsul iba a tratar de tomar algunas gotas de triunfo. No iban a salirle las cosas de otra forma, pues sería el vencedor en las 2 especiales. Esto era algo que no inquietaba en lo más mínimo a un René Mech, que se sabía ya ganador, aunque no lo confesara. Por su parte, su compañero Jackie Hicks perdía casi 25 minutos al sufrir un despiste que luego comentaba jocosamente. Al final, y cuando solo quedaba por delante la etapa de la playa, poco podían cambiar las cosas.
Por fin llegó el gran día por todos esperado, el 22 de enero, en que terminaría todo un mes de continua desazón con la arribada a Dakar. No obstante, se palpaba en el ambiente un grave pesar por la falta del alma del rally. Era allí, a las orillas del lago Rosé, donde cada año Thierry era lanzado al agua por los participantes que más tarde, en convoy, marcharían hacia la capital de Senegal. La Plaza de la Independencia, con todas sus gentes dentro, iba a llenar una vez más de sentida emoción y música africana a los poquísimos participantes que habían conseguido llegar hasta donde se había... 21 de enero de 1986, Salid Portudal, Senegal. Estamos a menos de 24 horas del final de la octava edición del Rally París-Dakar, la prueba más dura del calendario automovilístico mundial. Los pilotos que han sido capaces de llegar hasta aquí llevan más de 14.000 kilómetros a sus espaldas, 21 días de desierto, selva, montañas y rocas. Han debido superar las depresiones, saber estar concentrados durante 20 horas al día, a veces estar 3 días seguidos sin apenas pegar ojo, saber buscar soluciones a los problemas sin contar con más ayuda que el cerebro y las manos, tener fe en uno mismo. Ahora están a 4 pasos de Dakar, y Dakar, para cualquier participante en el rally, es el mito, la tierra prometida. Parecía de 15.000 kilómetros, 1.000 más que el pasado año, que conduciría a los supervivientes hasta Dakar. Nadie imaginaba lo que le esperaba al mítico organizador. Todos hacían ascos a aquella máxima de Kafka. Lo bueno es, en cierto sentido, desesperante. En lo único en que pensaban en aquel momento los participantes, los privados y los oficiales, cuyas firmas habían invertido cerca de 100 millones de pesetas para ganar la prueba, era en llegar al final. Y a poder ser, intentar conseguir la victoria, que les proporcionaría el prestigio suficiente como para inscribir su nombre con letras de oro en el historial del mundo del motor. Pero nunca digas que no volverás, nunca digas nunca jamás, aunque parezcan frases ancladas en la ironía, tras haber jurado algunos que no volverían a intentarlo. Y es que nunca antes, en una prueba como esta, los pilotos habían experimentado tanta excitación. Nunca digas nunca más, pero esto no ha sido una película de James Bond, ha sido algo bien distinto. Cuando empieza la carrera del siglo, todos esperan el triunfo de un equipo oficial. Los equipos favoritos son los Porsche, Lada, Opel, Audi y Range Rover. Nombres como los de René Mech, Jack Hicks, Patrick Zaniroli, Bernard Arniche o Henry Pescarolo. Y en motos, los de siempre. De las 7 ediciones disputadas hasta entonces, el rally solo ha tenido 3 vencedores. Los franceses Cyril Nevé y Hubert Oriol y el belga Gaston Rayer. A ellos hay que añadir como favoritos a Sergi Bacú, Franco Pico o al español Carlos Mas, campeón de España y subcampeón del mundo de enduro, que pilotará una Yamaha. Hay más españoles inscritos en el rally, los también motoristas Oriol Taulé y Alberto Molina, hermano de la actriz Ángela Molina. Mas contará con un equipo de asistencia compuesto por Juan Porcar, el español con más experiencia en la prueba africana, y el mecánico Rosendo Turiñán. Y la participación española se completa con 2 camiones Pegaso especialmente preparados para la prueba, que estarán en manos de las parejas Salvador Cañellas, Domènec Ferran y Carlos Del Val, Marcelo Conot. Poco antes de que los ferries atracaran en el puerto de Argel, se conoció la noticia entre los pilotos de la muerte de Yasuo Kaneko en el trayecto de París a Sète. Un desgraciado accidente de tráfico que representaba la 3ª víctima mortal del rally más grande del mundo. La gente espera ahora la primera de las etapas africanas. Pronto empezará el frenético ritmo de la prueba. Esto es solo la antesala del infierno. De Gardaya a El Golea empiezan los problemas. Oriol Taulé, a 27 kilómetros del final de etapa, sufre un cruce en su instalación eléctrica y queda apeado de la carrera. Si el año anterior, en su debut, dejó la prueba por agotamiento psicológico, se vio incapaz de superar el rally. Esta vez la culpable es una avería. Alberto Molina llega a El Golea, pero ya en el campamento arranca la moto para cambiarla de sitio y se le rompe el cambio. También abandona. De El Golea a In Salah, una etapa de 550 kilómetros, se producen muchas roturas y abandonos. En opinión de todos, la pista está mucho peor que en años anteriores. Los 640 kilómetros de In Salah a Tamanrasset, todavía en Argelia, se manifiestan como tremendamente duros. La lista oficial de abandonos registra 57 equipos retirados. De Tamanrasset, la carrera continúa hacia Agadez, ya en Níger. En esta etapa terminará la carrera para uno de los favoritos, Sergi Bacú, que en una de las trampas que esconde el desierto terminará fracturándose el fémur. Bacú es trasladado a París. Y empieza el soñado Teneré. De Agadez a Zinder, pasando por Birkau y Agadem, 1840 kilómetros en los que Carlos Mas tendrá problemas con el motor, pierde aceite por la junta de cilindro,
aunque sin embargo remonta hasta el 14º puesto de la general. Pasado el Teneré, llegará la etapa de descanso, pero al término de la etapa de Zinder, rodando ya sobre asfalto, Varón, que iba a 150 km por hora, ayer con hematomas, Sabine reunió a los supervivientes y les dijo: gracias por haber sido capaces de pasar por ese último infierno de ayer. Hace 3 años que quería poner esa etapa, pero no me atrevía. Este año lo hice, pero tenía el temor y la duda de saber si realmente alguien sería capaz de superarla, y vosotros lo habéis logrado. Gracias de nuevo, porque de lo contrario, el rally se hubiera terminado aquí. La etapa de descanso del lunes 13 en Niamey es aprovechada para rehacer las máquinas que están machacadas. Los hombres están al límite de sus fuerzas. En Telex a Barcelona desde Niamey, Juan Porcar relata que los últimos 150 kilómetros se los pasó junto a Rosen Turiñán, luchando contra el sueño a base de tirarse agua por la cara, sacudirse e intentar estar los dos despiertos por si uno se dormía. Cuando no pudieron más, se detuvieron 1 hora porque era imposible continuar. Seguir rodando en aquellas circunstancias era jugarse la vida, pero no tenían otra elección porque la tarjeta de ruta les obligaba a entrar en Niamey a las 12:30 de la noche. Este día de descanso y esta primera ducha en casi 2 semanas estimula, no obstante, al personal. Hasta ahora, y lo que vendrá después, cada uno ha tenido que organizarse como ha podido. Burkina Faso, antiguo Alto Volta, los aviones y helicópteros no podrán volar. Pero cuando vuelvan a hacerlo, sobrevendrá la gran tragedia. El helicóptero en el que viaja Thierry Sabine junto a 4 personas más no puede superar la única duna que había a 150 kilómetros a la redonda, a 8 de Gourma-Garous, cerca del río Níger, y el padre del París-Dakar, el aventurero francés de 36 años, fallece en el mortal accidente. Sabine, cuyo primer deporte había sido la hípica, sintió pronto la atracción por el mundo del motor. Siempre había asegurado que tuvo la idea de crear el París-Dakar tras aparecérsele la Virgen mientras estaba perdido en el desierto en la costa a costa, prueba que iba de Niza a Costa de Marfil. Eran muchos los que lo mitificaban. En el desierto se había ganado a pulso el sobrenombre de Jesús, a seguir. Pero pilotos y organizadores se reunieron en Bamako y decidieron terminar la carrera. Era el mejor homenaje que podían tributar a Thierry Sabine, el último homenaje. La muerte de este pionero iba a oscurecer la victoria en Rarús del camión de Salvador Cañellas, primera victoria de etapa de un piloto español en la historia del rally. El triunfo permitiría situar a Cañellas Ferrán en el 3er lugar de la general. Pero sin Sabine, el rally no es lo que era. Hay un gran desconcierto. Ahora nadie quiere entrar en Mauritania para efectuar unas etapas consideradas muy comprometidas. Juan Porcar se ve obligado a abandonar. Su Mercedes se detuvo para ayudar al Pegaso de Cañellas. Fue embestido por un camión y quedó fuera de carrera. Para continuar la asistencia a Carlos Mas, Porcar siguió la carrera con otro equipo. Su mecánico, Turiñán, quedó al mando del vehículo. Desesperado, pensó varias veces en quemarlo, pero en plena situación límite, encontró un camión abandonado y, como pudo, instaló su radiador en el Mercedes. Pudo llevar el coche a Dakar. A todo eso, Porcar es informado erróneamente que su coche se ha quedado abandonado en Bamako y vuelve atrás en tren. Cuando llega a Bamako, descubre que su coche no está y se dirige ahora a Dakar en avión. Los supervivientes ya están llegando al final de un rally donde el hombre se encuentra consigo mismo, donde la persona y su límite pueden llegar a ser una misma cosa. Sabine siempre decía que aquellos que criticaban el rally no comprendían que el París-Dakar es solamente un pretexto lleno de imágenes, de fotos, de historias, de imposiciones, una puesta en escena gigante, un pretexto de la vida. El París-Dakar era, es y puede seguir siendo una locura. Una carrera adorable para el ex campeón del mundo de Fórmula 1, el belga Jackie Ickx, auténtico mito del automovilismo mundial. Ickx había preparado este año el equipo Porsche, que ha participado con 3 961 de 380 caballos de potencia. Él mismo y René... Prólogo de Sergi Pontois. Y la moto número 1, la de Pardesan, la Honda, que tomaba la salida. Los primeros problemas ya para algunos de los participantes. La Yamaha del Timson Auto. Y este es Carlos Mas, que ya en los primeros compases del rally dio buena muestra de dónde podía estar, de dónde iba a estar en este París-Dakar. Espectáculo asegurado como cada año en la prólogo del París-Dakar, los alrededores de París y las grandes estrellas de esta edición, muy criticados por el favoritismo que para algunos participantes la organización del TSO ha tenido con respecto a Peugeot. Y otros que realmente también lo están haciendo bien, los hombres de Nissan, que están dominando la clasificación diésel con Miquel Prieto.
también brillaron en el prólogo de París con Jordi Babler. Andrew Cowan con el Mitsubishi Pajero que dominó este prólogo de Sergi Pontois. Ahí aparece Salvador Cañellas y Domènec Ferran, hasta ahora los mejores españoles en automóviles, con su Range Rover. Y de nuevo el finlandés Ari Vatanen, que reaparecía en el París-Dakar tras su accidente en el Mundial de Rallys en Argentina en el 85. Y aquí el primer escándalo, pequeño escándalo de este París-Dakar. Ari Vatanen rompía la suspensión delantera de su Peugeot 205 Grand Ride, era ayudado por los espectadores y esto provocaba las reclamaciones de algunos participantes, porque no estaba nada claro el reglamento en este aspecto. Pero yo no fue óbice este incidente para que Ari Vatanen estuviera sobre las 8 de la mañana del día 1 en la salida de Versalles. Y esta, la mole a la que hacíamos referencia, Jean de Roy, con el DAF de 1000 caballos. El momento de la salida de verdad. Versalles, primeras horas del día 1 de enero. 5 motos y 74 camiones tomaron la salida de este noveno París-Dakar, un rally que cada vez tiene menos elementos de extravagancia y de show y más de competición. La rudeza del Dakar ha podido con los personajes de la Jet Set que acudían a la convocatoria en busca de notoriedad. Los tiempos de Carolina y Alberto de Mónaco, de Jacques Anquetil y de Mark Thatcher han pasado a mejor vida. Ahora, únicamente los profesionales y aventureros tienen cabida y solo algunos pilotos de rallies como Ari Vatanen o Serge Carmenta o corredores de Fórmula 1 como Henri Pescarolo, Jackie X o Patrick Tambay dan una dimensión especial al París-Dakar. El último en llegar a él ha sido el piloto francés Patrick Tambay, que cambió su Lola de Fórmula 1 por un Range Rover y que afronta su primer Dakar con Lemoyne, el copiloto ganador de 2 rallies París-Dakar, formando pareja con René Metche. Consiguió la victoria en las ediciones de 1984 y 86, pero que después decidió retirarse. Su lugar ha sido cubierto por los poderosos Peugeot 205 Turbo. Los coches ganadores del Mundial de Rallys de este año han sido alargados 30 centímetros para ampliar a 400 litros la capacidad de combustible, mientras que el motor ha visto reducida su potencia a 360 caballos, lo cual no impedirá que alcancen 230 kilómetros por hora sobre las pistas africanas. Ari Vatanen, recuperado tras su accidente en Argentina, y el 5 veces ganador del Safari, Serge Carmenta, serán ganadores en la etapa prólogo, tras la rotura de una rótula de la suspensión delantera. Pero no fue él el único favorito en sufrir problemas antes de la llegada del rally a tierras africanas. El belga Jackie X sufría la rotura de la bomba de aceite a solo 250 kilómetros de París, lo que le supuso un retraso de más de 5 horas, aunque pudo llegar a tiempo al control horario de Barcelona. Y si las dudas se ciernen sobre el rendimiento de Peugeot o de los soviéticos Lada, que equipan entre otros al belga Jackie X, la mayor fiabilidad la presentan los tradicionales Range Rover, dotados de carrocería. El año pasado quedó tercero sobre un camión Pegaso. Esta vez, con un Range Rover que tiene menos potencia de la esperada, Cañellas afronta el Dakar con el interrogante de la incertidumbre. 6 equipos en coches y 3 sobre camiones es la contribución de nuestro país al París-Dakar. Y si en coches son Cañellas, Ferran, Prieto y Babler los que cuentan con mayores posibilidades, en motos un nombre se repite edición tras edición, el del catalán Carlos Mas, 11º en el último París-Dakar. Mas participa por tercera vez consecutiva en este rally y fue 8º en la etapa prólogo. Durante la madrugada del viernes, el puerto de Barcelona fue escenario de una inusual actividad.
el embarque de los 527 participantes en 3 ferries argelinos que depositaron a la caravana del París-Dakar en Argel, donde hoy se está disputando ya la etapa de enlace de 623 kilómetros entre Argel y Gardaya. A partir de entonces, solo el desierto y las penalidades esperan a los participantes. Llegó la travesía hasta Argel. Fueron 16 horas que dieron para mucho, para el descanso, para el cambio de impresiones entre pilotos veteranos y debutantes, y hubo también tiempo obligado para el briefing, a cargo esta vez de René Meche. Ya en Argel desembarcaron las 1.600 personas y más de 500 vehículos. Por primera vez, después de 9 años, los participantes descubrirán el magnífico oasis de Gardaya con luz solar. Por primera vez, el ferry Tipasa llegó a la costa africana antes del amanecer. Tras el desembarco, 660 kilómetros de enlace les llevarán hasta el primer vivac. Pero antes, los 73 camiones, en virtud de una nueva reglamentación, han tenido que pagar 10.000 francos, unas 200.000 pesetas, como tasa obligatoria para entrar en territorio argelino. Esta tarde, Gilbert Sabine, el padre de Thierry, ha dado la salida a los participantes, 282 automóviles, 143 motocicletas y los 73 camiones. Se abrieron botellas de cava, al tiempo que todos se lanzaban rumbo a Gardaya, a unos 480 kilómetros al sur de Argel. En esta caravana viaja también un periodista coreano, observador oficial del comité organizador de los Juegos de Seúl, quien toma buena nota de los detalles de la organización. Nadie descarta, entre sonrisas, que en breve plazo se solicite oficialmente para una nueva edición una magnífica ruta París-Argel-Seúl, inscrita en el programa olímpico de los Juegos de 1988. Estos hombres que embarcaban a primeras horas de la mañana del día 2 para dirigirse hacia Argel, donde empezarían las cosas de verdad. El momento ya del desembarco, en las primeras horas del sábado 3 de enero. Y la despedida de la capital hacia Gardaya. Una etapa sin prueba especial, con 623 kilómetros de enlace, que no supuso ningún problema para ninguno de los favoritos en principio. La etapa se desarrollaba por carreteras asfaltadas. Había que reponer fuerzas antes de que empezaran las cosas de verdad. Gardaya, el Golea, era la primera etapa. Y este es el momento de la salida de una de las Yamahas del Team Sonauto, la de Philippe Charbonnier. El africano, Hubert Toriol, con su Kashiba, 2 veces vencedor del París-Dakar. Y nuestro Carlos Mas, que en esta etapa consiguió uparse hasta la tercera posición de la clasificación general. Por delante de él, tan solo Andrea Balistrieri y Franco Pi y el impresionante desierto. El Team Kashiba en pleno. Problemas de uno de sus miembros hacían parar a los demás para prestarle ayuda. Y 2 de los monstruos de este París-Dakar. A su izquierda, el DAF de Jean de Roy, el holandés, 1000 caballos. Y tras él, aquí vemos ahora los Peugeot 205 Grand Ride, que Jean Todt se decidió alinear en el París-Dakar tras ser excluidos los Grupo B del Mundial de Rallys. Tapado completamente por la polvareda del DAF. Los primeros problemas para Peugeot. Andrea Zanussi, con problema en su suspensión trasera, que le provocaron 4 pinchazos, perdiendo más de 2 horas en esta primera etapa africana. Y el hombre que efectuó las labores de liebre en las primeras etapas africanas, Shekhar Mehta, 6 veces vencedor del Rally Safari, hasta la aparición del Dakar, la prueba africana por excelencia. Y los Mitsubishi Pajero, que en los primeros escarceos por África fueron los únicos que siguieron la rueda de los Peugeot, aunque problemas les regaron. Y Jack Hicks, que tras el abandono de Porsche,
se tuvo que conformar este año con los Lada POC. Por el momento, bastantes problemas le alejan de luchar claramente por la victoria en esta novena edición del Dakar. Una de las grandes decepciones, los Toyota, Jean-Pierre Gravreau y Henri Pescarol, el ex Fórmula 1, han abandonado ya en estos momentos. Caballos lanzados en el desierto, 180 kilómetros de punta, el DAF de Jean de Roy. Y los hombres de Nissan. Esprieto y Termens, que están dominando la clasificación de los vehículos con motorización diésel. Este es el fin de una de las primeras especiales africanas del rally. Y el hombre que se imponía, Shekhar Mehta, con el Peugeot, ahí le vemos volando. La espectacularidad del Dakar. Jari Vatanen, que debido a los problemas en la prólogo de Sergi Pontois, y unos hombres que también padecen de verdad a lo largo de las etapas, los sides, sobre todo para el hombre que ejerce las funciones de copiloto. 600, 700, 800 kilómetros en constante movimiento para tener siempre la tracción ideal, aunque en ocasiones les es del todo imposible salvar situaciones como esta. Y uno de los integrantes del equipo Suzuki España Mitsubishi, como decíamos, habían tenido un inicio de prueba en África bastante convincente, pero que diferentes problemas, sobre todo de amortiguación, les fueron relegando, al menos por lo que hace referencia a su jefe de filas, a este hombre, Andrew Cowan. Porque las dos últimas etapas, las de jueves y viernes, fueron ganadas por Uber Rigal. Y las suspensiones del Peugeot 205 Grand Ride trabajando a tope porque el terreno lo requiere. Este es Shekhar Mehta. Y Jackie X, con una mecánica que no le está dando las satisfacciones que le dio los Porsche de anteriores ediciones.
camiones, muchos de ellos integrados como asistencia de equipos tanto de motocicleta como de automóvil para poder llevar adelante su carrera. Y de nuevo Carlos del Val, que tenía que abandonar con el Teneré a la vista. Por diferentes problemas en su Pegaso. Estos son los campamentos donde se pasan las noches. Y aquí uno de los incidentes habituales, justo antes de la salida, la moto del francés Perchet se incendiaba. Y aquí está José Luis Álvarez, un hombre que está entre los primeros lugares de la clasificación de maratón, las motos de serie. Y hemos podido ver la temible pista ondulada, la Toul, que llaman los franceses, pistas muy rápidas. Y aquí el aviso de Jean de Roy a uno de los participantes en motocicletas para que le dejara libre el paso. Realmente este hombre declaraba antes de la salida que su objetivo era ganar el Dakar y de momento no está muy lejos de conseguirlo, aunque tendría que ocurrir muchas cosas. Y Salvador Cañellas, junto con Domènec Ferran, un hombre ya con 3 Dakars de experiencia y que han estado oscilando siempre entre los 10 primeros lugares. También diferentes problemas han ido aquejando en las diferentes etapas de estos hombres, a Miquel Prieto y Térmens, pero todavía es... Y aquí las improvisadas gasolineras en mitad del desierto. Así son los negocios en el Dakar. De nuevo los pilotos españoles de motos que continúan en carrera. Y como decíamos anteriormente, de forma excelente hasta el momento. Ari Vatanen y Bernard Giraud, que no tenían muy claro en este punto cuál es la senda a seguir. Vemos precisamente cómo Vatanen vuelve al punto, al control horario, para preguntar cuál es la senda correcta. La cuarta maintenant. Oui, complètement. Vous êtes parti là. C'est bon là? Oui, c'est bon là. El finlandés debe agradecer mucho a su copiloto, unos hombres, un trabajo que pocas veces he reconocido, porque gracias a él está ahora en cabeza de carrera. Bernard Giraud, con gran experiencia, 2 veces venció en el Dakar copilotando René Mech, llevó a Ari Vatanen por las sendas correctas en el temible Teneré. Y eso le ha posibilitado de estar en cabeza de carrera en una de las partes más temibles. Y de nuevo el africano, Hubert Oriol, con su Kashiwa, un hombre que en el Teneré de nuevo ha demostrado que es quizás el mejor navegante que existe en la actualidad. Las 3 etapas disputadas desde Tamanrasset las ganó él. Y Carlos Mas, que desde los problemas en la etapa entre el Golé e Inshallah, en la que se caía y descendía a la 12ª posición, poco a poco ha ido ascendiendo de nuevo hasta situarse entre los 10 primeros. Y de nuevo nuestro mejor representante en la clasificación de automóviles. Y muchas de las escenas que se pueden observar desde el helicóptero, pilotos perdidos, girando sobre sí mismos, consultándose entre ellos
cuál debe ser el mejor camino. Están ya en pleno Teneré. Se dejó ya Argelia y se entró en Níger a través del Teneré. Los accidentes, sin muchos problemas físicos, también han existido, lógicamente. Este Hubert Oriol, en el momento de llegar en uno de los finales de etapa, contento y sabedor de su victoria. Jari Vatanen, vencedor solo de una etapa, la primera en el Teneré, Tamanrasset Arlit. Pero gracias a los contratiempos de sus rivales, le permite estar en la primera posición del rally. Y uno de los ilustres abandonos, el ex Fórmula 1 Henry Pescarolo, al que su Toyota le había dejado sentado. Y uno de los camiones de asistencia de Mitsubishi pasando ante los restos de una de las motocicletas ya abandonadas en pleno desierto. Y uno de los momentos de desesperación de todos los pilotos. El embarrancamiento en la arena. Y otro gran momento de desesperación. Los improvisados campamentos, donde se pasan las noches, muchas veces reparando los vehículos. Y estos hombres que hemos visto, Salvador Cañellas y Dominic Ferran, nos llegan noticias desde Agadez, donde el rally llegó hoy, de que consiguieron subir otro puesto más en la general. Ya son quintos. Consiguieron la sexta posición en la etapa de hoy, que discurría entre Dirkú y Agadez. Fin de una de las especiales del Teneré. Y evidentemente problemas para proseguir la marcha en el enlace. De momento, pues, Cyril Neves primero en la clasificación de motos, seguido de Hubert Oriol a tan solo 24 minutos. En automóviles, como decíamos, primero es Jari Vatanen, seguido a 24 minutos de su compañero Shekhar Mehta, mientras que Patrick Saniroli se rezagó por diferentes problemas. Está a 1 hora 8 minutos. Reseñábamos la quinta posición de Salvador Cañellas. Y Jean de Roy, como decíamos anteriormente, entre los mejores de esta novena edición del París-Dakar. Décimos absolutos. En las que, por ejemplo, cayó Jackie Ickx, un ex vencedor del París-Dakar a bordo de Mercedes. Y varios pilotos. También las asistencias tienen muchos problemas, o tuvieron muchos problemas para salir de esas temibles estepas llenas de arena. Recordemos que los camiones de asistencia son de pilotos privados, que es la única manera mediante la cual pueden asistir al París-Dakar, haciendo de asistencia de pilotos oficiales. Ceden su espacio de camión, la caja del camión, para llevar las piezas de recambio a los equipos oficiales. Podemos ver 40 toneladas circulando por esas llanuras arenosas. Y los incendios en muchos de los participantes. Se da la circunstancia de que la organización aconseja a los pilotos que queden en las etapas, sin poder recuperar el automóvil, que este sea incendiado para no provocar caravanas en busca de la chatarra que significan esos vehículos, puesto que ello puede producir pérdidas humanas en el desierto. Ahí tenemos una imagen de la soledad de los dos pilotos ante la máquina destrozada. Y la del motociclista, como única compañera, su motocicleta. Y el impresionante aspecto que ofrece el Teneré. Terrible, temible y a la vez precioso.
Ahí tenemos una Yamaha Belgarda, cruzando también las llanuras de ese desierto, la entrada principalmente del Teneré, y pueden observar el panorama. Nuevas Yamaha Belgarda, salvando una de las dunas. Esas eran las Sonauto, en las que también cuenta Carlos Mas. Y ahí está Arie Vatanen, el líder hasta el momento de 1000 caballos del holandés de Roy. Un camión con 2 motores, uno en cada eje, anterior y posterior, que se encuentra en 8ª posición de la general, por delante, como no, de numerosos automóviles. Automóviles como este Mitsubishi Pajero, uno de los más empleados en la presente edición, la 9ª del París-Dakar. Y los mejores representantes españoles, Salvador Cañellas y Domènec Ferran. Están siendo el punto de mira de muchos especialistas de este rally por su regularidad y rapidez en los tramos en que la rapidez se necesita para cubrir la distancia. La experiencia de ambos pilotos está siendo fundamental. Ahí tenemos al primer líder del París-Dakar, era el Mitsubishi de Cowan, líder en el prólogo de Sergi Pontoise. Y Andrea Zanussi, la asistencia rápida de Shekhar Mehta y Arie Vatanen. Franco Pico, luchando también con el terreno arenoso. Pilotos de motocicletas que siempre están arriesgados a avería, como también los automóviles. Ahí vemos a Shekhar Mehta, 206 de Peugeot, ante el que se detiene Hubert Oriol, conocido como el africano por su facilidad en orientarse en todas las etapas del París-Dakar, intentando ayudar a Mehta, un keniata vencedor 5 veces del Rally Safari, prueba africana por excelencia hasta la aparición del París-Dakar. Se da la circunstancia que lleva como copiloto al organizador del Rally Safari, Doughty, que es un gran navegante también. Y ahí, como decíamos, la asistencia rápida de Peugeot, Andrea Zanussi, que pocos instantes después de la avería de Mehta llega para intentar reparar el vehículo, así lo haría. Y si no son las averías, es el cansancio. Ante un terreno fácil pueden ocurrir cosas como esta. Observen imágenes que vemos las BMW, un equipo que el año pasado decidió no acudir más oficialmente, aunque lo hacen de forma, dijéramos, a escondidas. Gaston Rayé, al que vemos ahí, formó un equipo con estas máquinas del que BMW no se mantiene alejado. Ahí está, hablábamos de Gaston Rayé, ahí lo tienen ustedes una vez más. Y Arie Vatanen, con desperfectos en su vehículo, pero que no son excesivo problema para estos pilotos, puesto que a cada llegada el perfecto servicio de asistencia que cuenta Peugeot en este rally, por el cual han sido muy criticados, montará de nuevo el vehículo y saldrá en la siguiente etapa con plena perfección. Este es Zaniroli, vencedor de 1985 con su Range Rover. Y el japonés Shinozuka, que está sorprendiendo por su regularidad, sorprendiendo incluso a su jefe de equipo, Cowan. Y Cañellas Ferran. De Cañellas Ferran, que en la etapa de ayer podían haber ganado la misma si no hubiera sido por un problema eléctrico en la bobina de su Range Rover,
que les mantuvo media hora parados en el desierto. Nuevamente Andrea Zanussi, hemos visto antes a Prieto con su Nissan Patrol. Ahí lo vemos de nuevo. Miguel Prieto, copilotado por Ramón Térmens, clavado en la arena. Las maniobras que tienen que hacer los dos pilotos, ayudados también por un Touareg. Es la primera participación de Miguel Prieto y Ramón Térmens en este Rally París-Dakar. Ellos han sido ganadores del Rally Faraones y el Rally de Túnez. Dominan la clasificación de los vehículos diésel con este Nissan Patrol, 140 caballos, motor sobrealimentado. Un coche de mucha más resistencia y quizá no tanta potencia. Y hablando de potencia, ahí está, De Roy, el holandés volador, un hombre que dijo que quería ganar el París-Dakar con este vehículo. Y todavía se está esforzando. Se mantiene en el 8º puesto de la general. Y Carlos Mas, nuestro piloto mejor clasificado. Sin embargo, los problemas son diversos. No es la mecánica, es la misma arena del desierto. Aunque los Touaregs no ceden en ayudar a los pilotos. Aunque poco pueden hacer para ayudar a estos hombres, quizá uno de los más sacrificados. Los hombres que participan en sidecars, observen el trabajo del copiloto. Y los dos españoles que dominan la clasificación de maratón, es decir, las motos de serie, Hernández y Fernández, dos periodistas españoles que no se pierden de vista en todas las etapas, permanecen juntos en las salidas y también en las llegadas. Y problemas en la arena, se tiene que recurrir a las planchas de acero para salir de la arena. Concretamente, estos son los hermanos Marró, que fueron ganadores del Dakar, son míticos ya en las pruebas Ride, una pareja también mítica del Dakar, y están enfadados con la organización, con la TSO, puesto que de siempre los hermanos Marró han llevado el dorsal 205, que este año se ha adjudicado a Ari Vatanen, empujándola cuando ello no está permitido, y de Petri, porque se dijo que había cambiado su motocicleta con su compañero Waldi. Vemos ahí las etapas ya dentro de la sabana, es otro tipo de desierto de África. Son etapas duras, pero que son consideradas de transición antes de llegar al desierto de Mauritania. Y los habitantes de la zona, siempre alegres por el paso del París-Dakar, aunque no se inmutan. Ese es Orioli, que pasaba al lado de este personaje. Y Cañellas Farran, de nuevo, como siempre, muy regulares. Y es quizá lo que más se destaca de los españoles. Jackie X, con su Lada, ya que no ha podido participar con Porsche este año, lo ha hecho con un Lada, pero debió abandonar hace un par de etapas. Y de nuevo los dos españoles mejor clasificados en la clasificación maratón, Hernández y Fernández. Recordemos, sin embargo, que por delante de ellos está José Luis Álvarez con su Honda, un piloto privado que está haciendo meritorios esfuerzos por llegar a Dakar. Es toda una odisea lo que está realizando José Luis Álvarez. Y Gastón Rayé a la llegada de la etapa. Vemos el paso de los pilotos por el centro de las poblaciones por las que discurren estas etapas del París-Dakar, etapas que están siendo criticadas, puesto que el libro de ruta no está indicado correctamente, o bien como los años anteriores, o bien como debería estarlo, y ello produce numerosas pérdidas. Nuevamente los Peugeot, que han cambiado este año las nieves del Monte Carlo por las arenas del desierto. Observen, estos Peugeot son más anchos y más largos
están creados expresamente para este París-Dakar y para evitar los vuelcos. Hemos visto ahí cómo pasaban a dos motocicletas. Recordemos que la salida del París-Dakar salen primero las motos en cada etapa, después los camiones y después los automóviles, y el derrapaje del Peugeot. Es difícil a veces circular por entre las poblaciones, y si no, ahí está la imagen. Uno de los controles de paso de las etapas. Ahí está Cyril Neve, un líder un tanto extraño porque no ha ganado en ninguna etapa, pero ahí está con sus 4 triunfos en el París-Dakar. El segundo clasificado hasta el día de ayer, Hubert Oriol. Se dice que es el mejor navegante y recordemos que se le llama el africano. 2 victorias en el París-Dakar. Detrás suyo, el tercer clasificado, que se mantiene, Gastón Rayet. Ahí está Franco Pico. Es el séptimo de la general actualmente. Y Marc Morales, que se sitúa en 8ª posición de la general por el momento, por delante de Carlos Mas. Como decíamos, Oriol, vean ustedes la señalización del control de paso y la tensión en los momentos antes de una prueba especial. El líder, como decíamos, ha arrebatado esta posición a Cyril Neve, puesto que Neve se perdió ayer, perdió más de una hora. Ahora se encuentra en estos momentos Oriol por delante de Neve, 37 minutos. Ahí está, Carlos Mas, el catalán Carlos Mas, que está realizando un excelente papel después de los problemas que ha tenido a lo largo de este París-Dakar. Veanlo, Carlos Mas. Una moto que podía dar más de sí, pero que está teniendo muchos problemas. Y los Peugeot siempre por delante. En 2 etapas han conseguido el triplete. Y un pinchazo de Canellas Farran. Mientras vemos a Cowan, 188. Antes hemos visto un plano de Rigal, su compañero de Mitsubishi, que estaba muy bien clasificado, pero que también ha tenido que abandonar. Y nuevamente el DAF, observen cómo derrapa Jean de Roy. Y los desperfectos que veíamos antes en el plano aéreo en el coche de Canellas Farran. Jackie X. Y a lo lejos, por detrás, de Roy, que en numerosas ocasiones ha realizado peligrosos adelantamientos tanto a coches como a motocicletas. De pesetas invertidos por la casa obligan al equipo a vencer. De no ser así, sería un fracaso, además, por las facilidades que se le han dado al equipo, tanto en asistencia como en el resto de facilidades. Hemos visto algunos de los helicópteros que siguen a los pilotos, tanto de asistencia médica como informativa. Actualmente las clasificaciones generales en motocicletas la encabeza Hubert Oriol con Cagiva. A 35 minutos se encuentra Cyril Neve, tercero es Gastón Rayet, cuarto Orioli, quinto se encuentra el italiano Terruzzi, sexto el francés Baku, séptimo el italiano Pico, octavo Marc Morales y noveno Carlos Mas. El 21º es Álvarez
24º Pibernat, 26º Fernández. Vemos ahí el vuelco que sufrió Ari Vatanen, pero que no le impidió dejar de ser líder, puesto que fue reparado rápidamente. En la general de automóviles, como decimos, Vatanen es líder, segundo es Zaniroli, tercero el otro Peugeot Mehta. De su compatriota y amigo, París-Dakar llegaban el jueves día 22 a la tierra prometida, a las playas de la capital de Senegal. Un centenar tan solo pudieron darse el típico baño en Dakar, de los 500 que tomaron la salida en Versalles. Atrás quedaban ya 13.000 kilómetros de sufrimiento casi continuo, las interminables etapas en los desiertos y la gran cantidad de peligros a que se han visto sometidos los participantes a lo largo del recorrido. Aunque todo aquel que llega a Dakar tiene un mérito innegable, toda competición ha de tener un vencedor. En este aspecto se cumplieron los pronósticos. El piloto finlandés Ari Vatanen se ha impuesto en automóviles, con más de una hora de diferencia sobre el segundo clasificado, el francés Patrick Zaniroli. El gran montaje y la gran inversión del potente equipo Peugeot ha merecido la pena. Este triunfo le ha supuesto a Vatanen su reencuentro con el mundo de la competición, después del terrible accidente que sufriera en el Rally de Argentina en 1985. Una vez acabada su larga recuperación, Vatanen ha demostrado que sigue estando en forma, al vencer la carrera más dura del mundo, si bien es verdad que la marca francesa ha puesto a su disposición un despliegue de medios sin precedentes en este rally. Y si grandes han sido los medios técnicos, ¿qué decir del equipo humano? Aparte de la gran cantidad de técnicos desplegados por todo el recorrido, Vatanen ha dispuesto de dos escuderos de lujo, como han sido el keniata Sekar Mehta, el piloto que más etapas ha ganado, 6 en total, y el italiano Andrea Zanussi, que ha sabido sacrificarse por el bien de su equipo. Cuando ya parecía que la victoria en motos estaba decantada a favor del veterano piloto francés Hubert Auriol y restaba tan solo una jornada para el fin, una caída le ocasionaba la fractura de ambos tobillos y le arrebataba una victoria que prácticamente tenía en el bolsillo. De ello se aprovechó otro de los grandes, su compatriota Cyril Nevet, 4 veces ganador hasta entonces del París-Dakar y que ya estaba resignado a ser segundo después de haber dominado más de la primera mitad del recorrido. Este hecho demuestra una vez más que en toda competición, hasta que no se produce el banderazo final, nada está decidido. Y si no, que se lo digan también a otro piloto galo, Marc Morales, que a tan solo 15 kilómetros de finalizar rompía el embrague de su moto y no podía llegar a la meta, perdiendo en ello la 7ª posición final. Estos han sido los vencedores y para ellos será la gloria. Otros nombres que también contaban para la victoria, tales como X, Raimondis, De Petri, el propio Auriol y un largo etcétera, han tenido que abandonar y se han visto privados de recrearse con el maravilloso panorama de las playas de Dakar, después del intenso sufrimiento. La actuación española en esta edición ha tenido un éxito sin precedentes. 3 de los nuestros han terminado entre los 10 mejores en coches. Salvador Cañellas ha sido 7º, Miguel Prieto 9º y Juan Porcar 10º. En motos, Carlos Mas ha sido 5º y muy meritorias han sido las actuaciones de José María Pibernat y Agustín Fernández, que han concluido en la 18ª y 19ª plazas respectivamente en su primera participación en el París-Dakar. Fernández además ha sido segundo en la categoría de maratón, es decir, reservada para motos de serie. Hasta se pudo haber conseguido la victoria final. Por tan solo 14 minutos, Cañellas se podía haber librado de las 10 horas de penalización que sufrieron todos los favoritos en la dantesca etapa entre Didija y Atar, en el desierto mauritano, de la que Prieto y Porcar se libraron gracias a la experiencia de este último. Para Miguel Prieto, esta era su primera participación a pesar de su larga experiencia en Rallys Raid. Ha conseguido clasificar un vehículo diésel entre los 10 primeros, hecho insólito hasta ahora y que ha constituido un nuevo récord en la prueba. Juan Porcar ha demostrado que la experiencia es importante, al igual que saber conservar la mecánica. Su 10º puesto es más meritorio si tenemos en cuenta que iba como asistencia rápida de Cañellas. Carlos Mas ha sido el mejor español clasificado. Su 5º puesto en motos le ha hecho codearse con los mejores de la especialidad. Tampoco estuvo exento de problemas. Una avería en el carburador le hizo perder 3 horas que fueron importantísimas después. Pero lejos de perder la moral, fue remontando puestos hasta el final. Pibernat y Fernández, 2 motociclistas que han terminado en puestos muy dignos después de haber salvado un sinfín de adversidades. Pibernat estuvo lesionado gran parte de la prueba y Fernández se veía privado de la presencia de su compañero Juan Hernández, que tuvo que ser evacuado por caída, motivo por el cual continuó en solitario.
El veterano Carlos del Val, después de un cúmulo de problemas, lograba clasificarse en la tercera posición de camiones superiores a 10 toneladas. Hubo otros españoles que tuvieron que abandonar. Juan Regás por problemas mecánicos, al igual que José Luis Álvarez, aunque este último ha llegado a Dakar. Los hermanos